Bueno, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor y sí, precisamente hoy el tema es bien interesante y la idea era que lo pudieran estudiar también las personas que se conectan desde lejos. Vamos a ver si pronto hay solución, un motivo para orar. En realidad es eso, que pronto podamos restablecer las transmisiones de las enseñanzas. Vamos a orar y que el Señor nos guíe en el estudio. Soberano, mi Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y colocamos delante de ti este tiempo. Obra en los corazones de mis hermanos y en el mío también, para que pongamos toda disposición, Señor, para aprender de las Sagradas Escrituras y sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos y llevándonos, Señor, a la verdad conforme a tu misericordia. Padre, guíanos y ayúdanos, Padre Celestial, a que tu sagrada palabra sea nuestra guía cada día. Y gracias porque a pesar de que es muchas veces difícil recibir el mensaje de las Escrituras, sabemos que tu palabra es verdad y que tú nos santificas a través de la verdad que hay en tu palabra. Confiamos en ello, Señor, y esperamos profundamente en ti. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quiero que rápidamente, mis hermanos, para comenzar, hablamos la Biblia en Eclesiastés, capítulo 4, versículo 2. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12. Buscando rápidamente ahí en las Biblias. No sé cuántas Biblias hay, pero aquí veo una, allá veo otra, allá hay dos, muy bien. Está bien, aquí también hay Biblia. Si alguien necesita Biblia, diga que yo tengo unas acá. Ahí está, veis. Aquí hay una Biblia, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Eso. En ese, ¿vos necesitas una? Vení, vení por una. Muy bien. Eclesiastés capítulo 4, versículo 12 a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Cordón de tres dobleces no se rompe. Lo curioso en este capítulo del libro de Eclesiastés es que viene hablando de tener compañía. De dos, de dos, de dos. Pero cuando llega aquí, empieza a hablar de tres. Y dice, cordón de tres dobleces no se rompe. Curiosamente, los lazos están hechos de tres fibras, ¿no? Enlazadas. Así están estructurados. Y ya sabemos, por los que hemos usado lazos, que son muy buenos, que aguantan mucho. Precisamente porque son tres fibras haciendo fuerza, cada una de ellas. Y se apoyan mutuamente. Frente a un proceso que se está dando en la sociedad, que es la desnaturalización conceptual. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el lenguaje moderno se ha venido perdiendo el significado de los conceptos. Y los conceptos tal como significaban hace 20 o 30 años, ya hoy en día no significan nada. Y ese proceso de desnaturalizar el idioma y los conceptos afecta cosas que otrora, o sea, en otro tiempo eran muy claras, cosas que eran muy claras para la gente, y términos que hoy en día no tienen sentido, que han quedado en el desuso, incluso, y que han perdido el significado y la gente no sabe qué son. Por ejemplo, el concepto de honor, mucha gente no sabe qué significa tener honor. Nunca han usado el término ni siquiera. Y no solamente ese tipo de significado, ese tipo de cosas, sino conceptos que para la iglesia cristiana son conceptos primordiales y que no se pueden perder, porque si se pierde la calidad de la vida cristiana. Y ahí estamos hablando de conceptos como la familia, de conceptos como la fe, de conceptos como el matrimonio. Lo que significan esos conceptos hoy en día no es lo mismo que los que significaban, pongo usted hace 80 años. Algo pasó. Y en la mente de las personas el concepto cambió. El asunto es que la iglesia que fundamenta sus conceptos en la Biblia no puede amoldarse al mundo. Es más, la Biblia dice que no nos podemos amoldar a este siglo. Que tenemos que transformar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente a la luz de las Escrituras. Entonces, una función primordial de la iglesia es que cuando
que como parte de la iglesia, las personas que vienen a una iglesia sepan de lo que están hablando y sepan por qué usamos los términos como los usamos y sepa por qué queremos conservar el significado tradicional que algunos términos traen y por qué necesitamos conservar. Y hoy vamos a hablar específicamente del matrimonio, el concepto de matrimonio. Y vamos a entender que el matrimonio es más que lo que proclama el mundo moderno o que el concepto que trae el mundo moderno de él. Y vamos a entender bíblicamente por qué cuando usted habla de matrimonio como cristiano, no es lo mismo que cuando una persona que no conoce a Dios habla de matrimonio. No están hablando en el mismo idioma. Porque si, aunque usemos el mismo término y la misma palabra, si no estamos refiriéndonos al mismo concepto, no estamos hablando el mismo idioma. Y eso es fundamental entender entonces qué es el concepto bíblico de matrimonio. ¿Y qué dice la Biblia acerca de qué es el matrimonio y por qué la concepción bíblica del matrimonio es superior o es mayor que la concepción que el mundo moderno establece de matrimonio? O posmoderno, como le quieras decir, el mundo de hoy. Vamos a ver entonces por qué el matrimonio es más de lo que dice el mundo moderno. Vamos a empezar hoy este tema. El matrimonio es más de lo que dice el mundo moderno. Primero, porque es más que un asunto de voluntad humana. Escuche bien, el matrimonio bíblico es más que un asunto de voluntad humana. Mientras que el matrimonio para el mundo es un asunto de la voluntad, de si yo quiero o no quiero estar. El matrimonio en la Biblia no. El matrimonio en la Biblia es un concepto mucho más elevado, muy diferente. Y el primer error de la mentalidad moderna es precisamente coger ese cordón de tres dobleces y sacarle uno a la fuerza. Y dejar más débil el cordón, ¿no? Más fácil de separar. Cualquiera sabe que uno agarra un lazo y le saca a la fuerza uno de los cordones y los otros dos se van abriendo, ¿no? Cualquiera que le haya dado por soltar un lazo. Yo como siempre he sido dañino, yo he dañado lazos y todo eso, entonces así sucede, uno va sacando uno y los otros dos van haciendo así y se van cayendo uno separado del otro. Porque están trenzados. Entonces, el problema de la mentalidad moderna es excluir a Dios del concepto del matrimonio. Cuando se excluye a Dios del concepto de matrimonio, de la conformación de un matrimonio, entonces lo único que queda para unir a las dos personas es un impulso romántico. Los matrimonios modernos están unidos por un impulso romántico. Por un impulso romántico. Y solamente pues entender que el matrimonio va más allá de un impulso romántico y que es una institución divina nos puede ayudar a rescatar el concepto del matrimonio. Cuando hablamos de que el matrimonio es una institución divina, cuando me escuchas decir eso, quiere decir que el matrimonio lo instituyó Dios, que el que se inventó el matrimonio, en otras palabras, fue Dios. Eso es lo que estamos diciendo. El matrimonio no lo inventaron dos personas enamoradas y ya. El matrimonio es una institución de carácter divino. El que inventó el concepto del matrimonio es Dios, es Dios. Y no solamente estableció el concepto del matrimonio, sino que la sociedad misma humana está cimentada como célula principal en los matrimonios. De los matrimonios se extienden las familias y de las familias se forman las aldeas, los pueblos y de ahí en adelante pues las ciudades y todo lo que vemos hoy. Todo se fundamenta en el concepto del matrimonio. Ahora, como la voluntad humana es tan voluble, todos los que han intentado hacer una dieta saben que un día estamos con muchas ganas y el otro día tenemos muchas ganas de comer un tamal. Ya nos pasa. La voluntad humana es voluble. Hoy quiero una cosa y mañana otra. De ahí que se agarra la publicidad para ir vendiéndonos, metiéndonos por los ojos cosas, necesidades inventadas, y nosotros pensando que todo lo necesitamos, abandonamos lo viejo por ir a buscar algo nuevo. Entonces, como la voluntad humana es tan voluble, si el matrimonio dependiera únicamente de la inestable voluntad de las personas que lo constituyen, estaría completamente destinado a fracasar. Y es lo que se ve, a desaparecer. Ahora, el factor que le aporta solidez a un matrimonio cristiano es el hecho de saber que Dios lo instituyó. De que no es un invento mío, de que es algo en lo que Dios tiene que ver, que no depende de mi voluntad. Entonces,
el matrimonio es más que un asunto de la voluntad humana porque es Dios el que lo constituyó, lo instituyó. ¿Para qué lo instituyó Dios? Bueno, el matrimonio lo instituyó Dios para suplir una necesidad. Oiga bien, el matrimonio es una necesidad. Y gracias. Una necesidad. Génesis 2. Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2, 18. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién me puede leer ese versículo fuertemente? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, ¿de quién era la necesidad, Iván? El hombre. El hombre. Eso, la mujer dice, el hombre. Sí, el hombre. Es verdad. Es una necesidad del hombre como criatura. Es una necesidad. Y Dios lo identifica, ¿verdad? Dios es el que hace el análisis de su creación, que es el varón. Analiza y luego dice, no es bueno que el hombre esté. Dios analiza al varón que había creado y el principal problema de los hombres, del hombre en ese entonces y del hombre hoy en día en todas las culturas sobre la faz de la tierra, hermanos míos, aunque no nos guste admitirlo a los varones sufrimos de soledad. Los varones sufrimos de soledad. Las damas, Eclesiastés capítulo 4, 9 al 11. Y la soledad es un problema grave de los varones. Porque podemos estar rodeados de personas y sentirnos completamente solos. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 11. ¿Están allí? A ver, escuchemos a las damas que van a leer con sus melodiosas voces Eclesiastés 4, 9 al 11 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Soy feo. Hasta ahí, gracias. Entonces ahí tenemos el resto entusiasmado con esto de la soledad de los hombres. No, ahí está el concepto muy claro. El problema de Adán era que no es bueno que Adán estuviera con sol. Pero no cualquiera puede suplir o puede subsanar ese agujero de soledad en el corazón de Adán. No servía cualquier cosa. Es más, cuando usted sigue leyendo Génesis, se da cuenta que la Biblia dice que creó Dios todas las bestias del campo. Y se las llevó a Adán para que le pusieran nombre. Y Adán le puso nombre. Pero para Adán no se halló ayuda idónea. O sea que no, hermano, el perro no es la compañía de Dios. Ni el burro, ni el gato, ni ningún animal que usted quiera, ni la ballena, ni ninguno. O sea, ninguna otra criatura podía suplir la soledad del hombre. Eso es. Entonces, hay un concepto ahí en Génesis 2, los versos 19 al 20, son eso, lo pueden mirar ahí en la Biblia, que Adán le puso nombre a todas las bestias y que no se halló para Adán ayuda idónea. No se halló lo que Dios dijo que necesitaba, que era ayuda idónea. Y el concepto es que la soledad se puede sentir incluso estando rodeado de otras criaturas. El hombre se siente solo, incluso rodeado de muchas otras personas, de muchas otras criaturas. Y lo que necesita para suplir su soledad, la Biblia lo llama ayuda idónea. Y entonces esto nos habla de la principal función que tiene una esposa en el matrimonio. Importante, aquí hay un ítem importante para las mujeres que quieren tener un buen matrimonio. Escuche bien. ¿Qué era lo que necesitaba Adán? Una ayuda idónea. Pero ¿qué era el problema de Adán? ¿Estaba qué? Y entonces, ¿qué necesitaba Adán? Una compañera. Adán necesitaba una compañera. Entonces, la principal función de una esposa, ¿sí? Aquella que lleva al hombre a desvincularse de la casa paterna, para hacerse cargo por sí mismo de dirigir un hogar, para proveer para otra familia, eso que motiva al hombre a salirse de la casa para hacer hogar, es que el hombre necesita una compañera. Y eso es importantísimo.
Porque todo hombre que se casa quiere tener una compañera, no quiere tener mamá, mamá ya tiene. Mamá ya tiene. Si fuera por mamá, se quedaba con la mamá, ¿verdad? Quedaba allá. Se sale, él no quiere mamá, él quiere una compañera, quiere una compañera. Él no quiere una directora de operaciones, ¿no? Que le diga cómo hacer las cosas y que le marque cómo hacer el día y cómo no gastar el tiempo mal y que le dirija la vida. Tampoco, no. Necesitamos eso. Necesitamos una compañera. Tampoco una empleada doméstica. Ese no es el objetivo. Si fuera una empleada doméstica, pues pagaba una empleada doméstica, sale más barato que tener mujeres. Entonces se conseguía una empleada doméstica. La verdad, se conseguía una empleada doméstica que hiciera las veces. Entonces no es eso. Usted no va a tener el matrimonio feliz por estar barriendo y trapeando todo el día. Eso no es. Porque eso no es lo que el hombre quiere. El hombre necesita una compañía. La compañía. Qué importante es. ¿Por qué los hombres tienen una crisis constante durante toda su vida? Una tendencia a sentirse que están solos. Los varones tienen una tendencia emocional a sentirse solos y es muy peligroso, muy peligroso. Y lo que soluciona eso es una mujer. Oiga bien, no los compinches para ir a jugar fútbol, o para ir a tomar, o para ir a salir. No. Chévere, chévere, todo eso. No salir a tomar, pero sí salir a jugar fútbol y eso a los hombres les gusta. Pero eso no soluciona el problema de la soledad. Él necesita una ayuda idónea. Y para hacer la correcta ayuda idónea, según los versículos de Génesis 2, 21 al 23, Dios hizo una cirugía, la primera cirugía, ¿no? Ahí está. Dice que empezó Adán, le hizo que cayera un profundo sueño, sacó de él una costilla y de ahí hizo Dios ¿qué? Una mujer. Dijo, hizo Dios una mujer. Entonces, el diseño divino para lograr quitarle la soledad al varón y para que haya una ayuda idónea, correcta, es una mujer. Un varón con una mujer. Este es el diseño de Dios. Es la correcta ayuda idónea creada por el diseñador. Y eso es un principio que se sostiene ante los nuevos principios ideológicos. Que solamente una mujer puede ser ayuda idónea del varón. Por más buen amigo que sea otro hombre, no es la ayuda idónea del varón. El hombre necesita una mujer. Evidentemente, por el mismo texto bíblico sabemos que tampoco puede ser un animal. Tampoco puede ser un animal. Hoy en día está de moda que se casó con un burro, que se casó con un caballo, que se casó con un perro, que se casó no sé qué, con un árbol, que se casó. No, no funciona. Porque no es la pieza adecuada, no es el repuesto adecuado para ese carro andando mal. No sirve. No sirve. Si no es una mujer, no suple la soledad del varón. Mateo 19, versos 3 al 5. Mateo 19. 3 al 5. Leemos juntos a la cuenta de 3. Mateo 19, 3 al 5. 1, 2, 3. Entonces vinieron a él los fariseos de edad siempre que quiso enviar a su mujer por cualquier causa. Él respondiendo les dijo, bien, entonces Jesús, explicándole aquí a los fariseos, que hicieron una pregunta capciosa, donde ellos mismos sabían la respuesta, pero no querían aceptarla, como son todas las preguntas capciosas. A uno viene y le preguntas al director, pastor, ¿será malo hacerse tatuajes? Aunque uno les diga que no, y ellos podrían ir a decirle a la mamá, el pastor me dio permiso de hacer tatuajes. Y bueno, mira, cada uno que cargue con su culpa. Pero ese es las preguntas capciosas siempre guardan detrás una intención malintencionada. Entonces, oscuro, entonces ahí está. Muy, muy importante eso, ¿no? Entonces aquí hay una pregunta de esa índole, se la hacen a Jesús, y le preguntan, hola, ¿el hombre puede dejar a la mujer cuando le dé la gana por cualquier razón?
Y entonces el Señor les dice, ustedes que no han leído la Biblia, me vienen a preguntar una cosa y no han leído, no han leído. Ahora, según el texto hasta donde tenemos aquí, eh, el matrimonio tiene tres constituyentes. El matrimonio tiene tres constituyentes, tres principios, que están en la cita que Jesús hace de lo que dijo el Padre en Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces, el primer constituyente, pasemos allí, el primer constituyente, principio constitucional del matrimonio, es el abandono de la casa paterna. Es lo primero para decir que hay que ir a un matrimonio, porque algunos piensan que matrimonio es nada más cuando uno tiene una ceremonia y entra vestido de blanco la mujer y el hombre entra asustado y todo el asunto, ¿verdad? No, los constituyentes del matrimonio no implican la ceremonia. La ceremonia es un testimonio público de que se tiene un compromiso delante de Dios. Pero lo que constituye el matrimonio son estos tres factores. El primero, el abandono de la casa paterna. No solo de manera física, ese cuarentón, cincuentón de la casa de la mamá, hay que buscarle camino, ¿verdad? Buscarle camino. Entonces, ese salga de la casa de sus padres es necesario para que esa persona tenga un hogar real y para que él sea el director de una casa. Porque hay gente que está esperando esa heredad. No quiere salir de la casa de los papás, pero pensando a ver cuándo se la van a dejar. ¿Cuándo se la van a dejar? No. Lo correcto es que un hombre que se ha desarrollado bien es que diga, no, aquí ya hay choques porque yo quiero mandarme y aquí ya hay quien mande, que normalmente es el papá, el dueño de la casa, el padre. Entonces, ya que hay choques, realmente algo me está mostrando mi desarrollo de que yo tengo que tener un techo donde yo gobierne. Entonces, no solo de manera física, sino que también constituir un nuevo hogar implica una transferencia de lealtades. Es decir, cuando yo constituyo un nuevo hogar, una mujer, mi lealtad principal es hacia mí, mujer, y lo mismo la mujer, la lealtad principal es hacia su esposo. Entonces, normalmente sucede cuando la gente se casa que la mujer quiere estar metida en la casa de la mamá, muy bien, ya metida en la casa de la mamá, y la lealtad principal, y entonces cuando el marido le reclama, vos, cuando éramos novios no quería ver a tu mamá, y ahora tú quieres salir de la casa de tu mamá. Y entonces la mujer se pone brava y le dice, mi mamá fue primero. Y entonces está fracturando su matrimonio, tirándolo a pique, acabando el matrimonio de una vez. Una frase destructiva. Le está diciendo al marido, mi lealtad principal no es para vos. Y ni hablemos de los hombres en Nahuatl, que son peores. No. En Nahuatl, ahí metidos a la pata de la mamá, peligrosísimo. Cuidado con eso. Lo normal es que una vez que hay un matrimonio, hay un desligamiento de lealtades y pasa a ser la pareja, la principal lealtad. Abandono de la casa paterna. Lo segundo, la constante convivencia. El matrimonio se constituye en una convivencia constante o un apego constante. O sea, se tiene que vivir con la pareja, unificar pensamientos, proyecciones, vida. Aquí en esto, dejará al hombre a su padre, se unirá a su mujer, que es la frase que sustenta bíblicamente este punto, se unirá a su mujer, habla de la unidad como constituyente, o pieza, o sea, son una sola pieza. Y eso quiere decir que a medida que usted se casa, se unifica su manera de pensar y su manera de vivir con la otra persona. Y ya usted deja de tener planes individuales y proyectos individuales. Y entonces hay personas que salen con el cuento, ¿no? Después de 10 años de casado, que yo me casé y todos mis sueños, mis metas, mis proyectos de vida se frustraron. Abandoné, yo estuviera por allá, o era mejor dicho, por la paja, no era nada. Bueno, llevado solo, no tiene nada. Pero de todas maneras, se engaña a este varón diciendo que en realidad le troncó ese matrimonio, le troncó la vida. Y lo mismo piensan muchas damas. Muchas damas. Me casé y empecé fue a estar malo. ¿Verdad? Aguantar hambre. Tengo una especialidad en aguantar hambre. Y la tengo bonita, la tengo delgadita, ¿verdad? Entonces, esa idea falsa de creer
que el matrimonio es un escalón para yo alcanzar mis metas egoístas que existían desde antes de que me casara, en mi soltería, y que las quiero seguir llevando y puedo arrastrar en mi accionar egoísta a mi pareja. Eso acaba, porque el matrimonio esto se sustenta en la unidad. Y ya de ahí en adelante las metas son colectivas, no son individuales. Vamos a hacer esto. ¿Por qué no bregamos a alcanzar a uno? ¿Por qué no luchamos por esto? ¿Qué pasa cuando las metas son individuales, se sostienen individuales? Uno de los miembros del hogar usa al otro como escalón, o trabajar y me da a mí el estudio, ¿verdad? O alguna cosa así. Y ya cuando yo estoy más arriba, vaya que ya me hace todo, voy a ver dónde me consigo otro escalón para seguir subiendo. Porque el egoísmo prima. De mucho cuidado, porque se necesita una constante convivencia. Y eso habla de unidad también. Habla de reemplazar las metas individuales por metas colectivas, por proyectos donde la otra persona no desaparece. Si una persona recién casado, casada, se ve a 10 años, su sueño de 10 años son solo él, no tiene nada que ver con la pareja, ahí hay un problema grave en el corazón de la persona. Entonces ahí está el segundo constituyente de un hogar, porque ahí dice, dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. El tercer constituyente dice, y serán una sola carne. Aquí está hablando de unión sexual. Esto nos habla de relaciones sexuales. El vínculo sexual frecuente es constituyente de un verdadero matrimonio. No es normal. No es normal que se abandone la relación sexual. Evidentemente hay algunos factores. Salud, envejecimiento, que van mermando la actividad sexual. Pero si usted es un viejito que no le funciona con la mujer nada más, pero con el resto de las muchachas del barrio parece que sí, pues tiene un problema grave con usted en el corazón. No en el físico. No en el físico. Y a veces sucede eso. Estos días estaba por ahí en un restaurante. El viejito del restaurante tiene su mujer, trabaja en el restaurante. Y mientras el viejito le arrastra los pies y todo, y mientras él y la mujer me daba los vueltos a mí, él estaba ahí mirando unas imágenes pornográficas en el celular. Y yo, bueno, oye, con la visita no, pero con la del Facebook está, mejor dicho, este hombre muy funcional. Entonces el problema no está en el físico, está en el corazón. Hay que tener cuidado ahí. Hay que tener cuidado ahí. ¿Por qué? Porque la vinculación sexual es un factor primordial de la constitución del matrimonio y es un parámetro claro de la salud de un matrimonio. Un matrimonio con ausencia de relaciones sexuales es un matrimonio enfermo o inexistente. Son compañeros de casa. Y eso es delicado. Porque eso es pecado también. La negación sexual constituye un pecado también. Entonces, la sexualidad también, las relaciones sexuales frecuentes dentro del matrimonio, sirven como protección a los miembros del matrimonio para evitar las tentaciones que vienen de afuera. Que es lo que nos dice 1 Corintios 7:2, hablando ahí de la protección sexual de las relaciones. Ahora, entonces tenemos lo primero. ¿Por qué el matrimonio es más de lo que la sociedad dice? Porque ¿quién lo constituyó? Dios. Dios. ¿Y para qué lo constituyó? Para suplir una necesidad. ¿Quién éramos los necesitados? Amén. Díganlo, ¿verdad? Ahora, hay chicas necesitadas también, o no van a salir con el cuento que no tienen necesidades, no, son inmunes. Pero Dios nos creó así, con necesidades en esa área. Cuando aparecen las necesidades en esa área, lo correcto es buscar la manera de instituir un matrimonio. Bueno, es que me da miedo porque yo no me siento capaz de mantener un hogar, entonces por el miedo voy a empezar a pecar y a darle lugar a la fornicación. No, si aparecen necesidades sexuales en mi vida, lo correcto es que empiece a buscar un matrimonio. Eso es lo correcto. Entonces ahí tenemos la primera verdad. La segunda verdad, Dios lo constituyó, el matrimonio, convirtiendo el matrimonio en una unión de tipo sagrado. El matrimonio es una unión sagrada. Una unión sagrada. Ahora, Mateo 19:6, por favor. Está ahí mismo, estamos leyendo. Mateo 19:6. ¿Están ahí? Amén.
No, búsquelo, hija. Pero la hermana María que esta clase está muy adelantada para Mariana, pero todo eso lo aprende. ¿Están listos ya? Mateo 19:6, te quedaste. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bien, entonces aquí excluye al hombre, al ser humano, al varón en este caso, que es la pregunta de los fariseos, habla de los varones, pueden los esposos dejar a su mujer cualquier cosa, entonces está hablando de los varones. Dice, no, el varón no tiene potestad sobre un vínculo que él no hizo. Ese vínculo, ¿quién lo instituyó? Dios. Entonces el varón no tiene derecho a romper un vínculo que él no hizo, se lo instituyó Dios. Y este es el principio de que el matrimonio es una unión de carácter sagrado. La voluntad de Dios es que el matrimonio sea una unión permanente. O sea, si alguno quiere saber la voluntad de Dios, tiene que mirar la Biblia. Y algunos están en los problemas matrimoniales, en los problemas de pareja así terribles, y entonces comienzan a justificar la idea que le viene dando vueltas a uno en la cabeza de dejar la pareja, porque esa idea empieza a dar vueltas en la cabeza. Dice, ¿no será que Dios me está mandando una señal? La señal es que le pasó a la vecina, tiene una minifalda y dice, sí, señal. No, no es una señal, mandó el diablo. Tenga cuidado ahí con lo que usted permite, con lo que usted permite en su vida. Porque la voluntad de Dios no se da por señales, por ideas. No, yo creo que definitivamente perdí el lazo rojo del destino. Los japoneses creen que hay un lazo que une los meñiques de una persona a otra y que esa es mi persona perfecta, ¿no? Que de pronto, dice la gente, pues, estoy con la que no. O contrario, el hombre, la mujer dice, no, definitivamente me caché en la elección de marido. No, no era, no era. No, tenga cuidado. Dios no le tiene destinos así a la gente. Eso no da ningún fundamento bíblico. El matrimonio es un vínculo que se establece y que se trabaja para que funcione. No hay otra manera. O sea, hay que trabajarlo para que funcione. Si no, no va a funcionar. Entonces, la voluntad de Dios, ¿cuál es en la Biblia? Que el matrimonio sea una unión permanente, que el matrimonio sea una unión indisoluble y que sus hijos se ejerciten en el vínculo del amor verdadero dentro del matrimonio. O sea, Dios ya nos mandó a amar. Amar a nuestros enemigos, amar como a nosotros mismos y todo eso. La primera persona en la que nos ejercitamos en el trabajo de amar es en la pareja, en el matrimonio. Esa es la primera persona en la que nos ejercitamos en el vínculo del amor. Romanos 13, 8 al 10. Vamos a leerlo todos juntos, que es un pasaje muy bonito. Romanos, no aparece ahí, 13, versículos 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10. ¿Están ahí? Les voy a leer a favor de todos. Lean ahí en su Biblia y yo les leo. Dice la Biblia, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y mire, cumpliendo eso, un matrimonio es perfecto. Perfecto. Cumpliendo ese mandamiento, únicamente ese mandamiento. Entonces, el fundamento para una vida matrimonial correctamente llevada en los matrimonios entre creyentes no es la motivación emocional. ¿Por qué? Porque la motivación emocional se pierde con el tiempo. Por eso los matrimonios desechables de Hollywood duran en promedio 3 años. Porque a los 3 años se ha gastado esa sensación de vacío, ese efecto de las hormonas en el cuerpo, se ha gastado, ya no se siente la vacío en el estómago, ya no se siente la quita en el pecho, entonces la persona dice, no, ya no me lo amo. Y entonces aparece otra persona y esa sí le produce y cambia de persona. Esa es la razón, que están dependiendo de sus sensaciones y no se están dando cuenta que el amor es una decisión, porque el amor del que acabamos de leer ahí en Romanos nos habla es de la decisión de no hacerle mal al prójimo, de no hacerle ningún daño. Ahora, en Efesios capítulo 5,
Hay dos textos que tenemos que leer por obligación. Efesios capítulo 5. El primero, el que está aquí arriba, el 21 al 24, lo van a buscar las damas. El que está aquí abajo, del 25 al 28, lo van a buscar los varones. Efesios 5, 25 al 28, los varones, 21 al 24, las damas. Rápidamente. Vamos buscando ahí esas dos. Bueno, se van a poner de pie las damas y van a leer Efesios 5, 21 al 24. Pues, Efesios 5, 21 al 24. ¿Listo? Vamos a ver cómo leen las mujeres hoy. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Se cuenta que había un título, andaba leyendo, se cuenta que la versión Reina Valera, el primer versículo que le puse leer está lleno de un título y el resto de los títulos, ¿verdad? Y entonces le rompe a uno la idea. Le rompe a uno la idea, porque eso era un texto, literalmente un solo texto. Ahí hay un título que lo pusieron después. Entonces, usted se cuenta que el versículo que le dice leer primero es el fundamento de lo que dice después. ¿Cuál es el primer versículo que estaba ahí? Sometíamos unos a otros. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo hace una mujer para obedecer a Dios en un mandato tan difícil? Porque es un mandato súper difícil. De estar sometiendo su voluntad ante la de un personaje con tantos defectos como es María. ¿Verdad? Tiene que haber una motivación superior, porque usted que tiene esa habilidad particular, que Dios le dio a usted esa habilidad tan especial, tan particular, de ver todos los defectos del marido. Es una habilidad que Dios le dio a usted. Usted mira a ese hombre y le encuentra defectos de pie a cabeza. No en esa personalidad, en la forma en la que habla, en la forma en que dice las cosas, en cómo gasta la plata. Entonces, a usted le ve defectos en todo, porque como usted es ayuda idónea, Dios le dio la capacidad de ver defectos para que usted los sufra. Lo que pasa es que usted usa mal esa habilidad. La usa para regañar y criticar, pero mientras la use para lo que es, esa habilidad es maravillosa. Entonces, ¿cómo hace usted que le ve tantos defectos a ese personaje para sujetarse y someterse y obedecer y doblegar su voluntad ante él? El primer versículo da en el temor. Entonces, una mujer temerosa de Dios va a ser capaz de cumplir el mandato que Dios le da de ahí para abajo. Es la única manera. Ahora los varones se van a poner de pie. Efesios 5, 25 al 21. Vamos a leer Efesios 5, 25 al 28. Los varones a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres y con sí mismos cuerpos. El que ama a su mujer sea mismo. Siéntate. Muy pesado. Sentadito lo llevamos más fácil. ¿Qué medio trabajo tan grande para el varón? Usted dirá a la dama, ay, se la pusieron fácil a los hombres, amar. Son malos, son fácil. Usted que vive viendo Corinthians ya, de pronto le queda fácil. Pero amar es un trabajo muy. ¿Por qué? Por lo que está diciendo aquí, ¿cómo es que Dios quiere que usted ame a su mujer? Dice, como Cristo amó a la iglesia, se fue hasta la muerte por ella. Eso no llega a decirte. Hasta ese punto de la.
el sacrificio. Dice ser capaz de entregar la vida por ella, con el propósito de santificarla, con el propósito de purificarla, con el propósito de perfeccionarla y de presentársela a él mismo como él la quiere ver. Mucho cuidado porque el varón trabaja al revés en el tiempo moderno. Consigue la mujer como él la quiere. Y cuando la deja vuelta un andarlo. Cree que la regó, la acabó. Lo contrario, ahí dice lo contrario. Cójala, perfecciónela, inviértale, sacrifíquese, métale, mejor dicho, deje de comer usted si es necesario para que ella esté bien. Y entonces se la va a poder presentar como usted la quiere ver. ¿Ve? Usted quiere tener una mujer como la quiere tener, tiene que cuidar, tiene que invertir, tanto en el carácter, en la parte espiritual, porque ahí habla del lavamiento del agua por la palabra. Entonces, miren, hablando de cuidar espiritualmente a la mujer, habla de cuidarla físicamente, de mantenerla, y hay un problema. Los varones somos extremadamente egoístas. Los varones somos seres muy egoístas. Más que las damas. Por naturaleza, los varones somos seres muy egoístas. De tal manera que usted puede llegar a su casa, prender el televisor y ver a esa mujer con esa escoba para adelante, para atrás, para adelante y para atrás toda la mañana. Y usted decide, quítate de ahí que no me dejas ver el televisor, hombre, me va a hacer perder el partido, en lugar de para así ayudarle. Hasta ese punto, un varón puede ser completamente pensando solamente en su placer, pensando solamente en su bienestar. Es una tendencia natural y muy acentuada en los varones. Los varones somos seres egoístas. Y Dios nos está pidiendo precisamente todo lo contrario. Nos está diciendo, sacrifíquese, haga lo que hizo Cristo por usted. Sea capaz de dar hasta la vida por esa otra persona. Ese es el amor que nos está pidiendo el Señor. ¿Cómo puede un hombre conseguir la capacidad para amar a su esposa, siendo que es un ser por naturaleza egoísta? En obediencia a Dios. Porque hay días que la mujer no se la gana, ¿verdad? Uno la quiere amar, pero es que no ayuda, no ayuda, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para amar a una mujer que no me ayuda en ese proceso de amar? Que quería acompañar y me salió mamá, me salió jefe. Entonces, ¿cómo hago yo para amar a alguien así? Pues lo único es que yo encuentre fuerzas en mi relación con Dios. Entonces, miren que tanto para el rol de la mujer como para el rol del varón, ambos necesitan estar conectados a Dios para poder cumplir lo que Dios les manda. Por eso, cordón de tres dobleces no se rompe. Ahí está entonces ese principio. El segundo principio, Dios instituyó el matrimonio haciéndolo una unión sagrada. El hombre no tiene pelas en ese tiempo. No tiene derecho sino a obedecer a Dios con respecto a su matrimonio. Vamos al tercero. Dios lo instituyó haciéndolo un lazo indisoluble. Escuche bien, el matrimonio es, delante de los ojos de Dios, un lazo de carácter indisoluble. Y esto es fundamental, esta doctrina, esta parte de la doctrina cristiana es fundamental. A pesar de todo lo que la Escritura dice, porque la Escritura habla mucho del matrimonio, a pesar de todo lo que la Escritura dice, se siguen presentando muchos divorcios. Es que los hay por montones, cantidad de divorcios. Te recuerdas mucho porque me tira nervioso también, eso vive. Que estoy que me quiero sostenerlo. Bueno, seguimos entonces. Hay muchos divorcios dentro de la fila de las personas que se hacen llamar cristianas, que es todavía más preocupante. Uno pensaría que dentro de las iglesias cristianas no hay divorcios. Los hay. Y bastantes divorcios dentro de la fila de los cristianos. Y entonces uno dice, no, pero ¿cómo así? Personas temerosas de Dios y tal. Se dan. Una cosa es el ideal que la Biblia establece y otra cosa es la realidad. Hay muchos divorcios, existen muchos divorcios. La idea es no llegar allá, pero evidentemente hay algo que se está haciendo mal cuando hay tantos divorcios dentro de la iglesia, personas que asisten a la iglesia. Entonces miremos, continuamos con Mateo, capítulo 19, versículos 7 al 11, y miramos cómo termina la historia de esa pregunta que los fariseos fueron a hacerle al Señor Jesús. Mateo 19, 7 al 11. ¿Estamos allí? Leemos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Le dijeron, ¿por qué pues mató Moisés
Yo digo que cualquiera que repudia a su mujer por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes. Importante aquí, porque este pasaje que tenemos acá nos da la naturaleza bíblica de lo que es el divorcio. Miremos acá primero que pasemos. Listo, estamos en Mateo 19, 7 al 11. Comienza la historia diciéndonos, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Si no se podía, ¿por qué Dios permitió que hubiesen divorcios? Entonces, es la pregunta aquí. Entonces, la primera respuesta, y nos da el primer factor, es por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Entonces, el primer principio es que el divorcio es producto de la dureza del corazón humano. El divorcio siempre será producto de la dureza del corazón de los que se divorcian. Ahí está. Ese es el primer principio. No pudo haber perdón, no pudo haber reconciliación. La dureza del corazón no lo permitió, a pesar de que Dios ordena perdonar a su prójimo. No quiso perdonar y entonces hubo separación. Segundo, ahí mismo en el versículo 8, la segunda parte, ¿qué dice? Más, bueno, todos juntos, 1, 2, 3. Más, al principio no fue así. Lo que quiere decir otra cosa es que el divorcio no es parte del diseño original de Dios para la familia. El divorcio no está dentro del diseño original de Dios. Ahí está claramente expresado. Al principio no fue así. Lo tercero, el divorcio le da lugar al adulterio. El divorcio le da lugar al adulterio. Dice allí, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, cuando hay un divorcio, se presta esa situación se presta para que haya adulterio. ¿Por qué? Porque hablamos de que el matrimonio se instituyó primero que todo ¿para qué? Para suplir una necesidad. Lo que quiere decir que las personas que se casan porque tienen necesidades de carácter sexual. No solamente necesidades de compañía, que era lo primero que hablábamos, sino también necesidades de carácter sexual. Cuando hay un divorcio, cualquiera sean las razones, y las personas que se separaron continúan, usted no tiene una maquinita para apagarse los impulsos sexuales, no lo tiene. Entonces usted continúa con los impulsos sexuales ahí vivos, pero ya no está con la persona que Dios le había dado para poder suplir esos impulsos sexuales. Entonces eso se presta para el adulterio, es decir, para que tanto el varón como la mujer comiencen a tener múltiples parejas sexuales. Y eso es pecado, pero somos ricos. Entonces, siempre el divorcio da lugar al adulterio. Por eso el divorcio es tan perjudicial para la vida espiritual de los creyentes. Es muy perjudicial para la vida espiritual de los creyentes, un divorcio, porque esa persona le comienza un reto terrible. ¿Cómo lidiar con sus impulsos sexuales? Ahora que no tiene pareja. Ahora, lo último. El divorcio es la evidencia de que no todos están hechos para contraer matrimonio. Porque termina diciendo, los discípulos analizan la situación, dicen, no, ese negocio está muy regular. Si es así la condición del hombre con su mujer, que no la puede dejar, no conviene casarse, dicen los discípulos. Entonces, la respuesta del Señor nos muestra esta verdad, porque dice, entonces Él le dijo, no todos son capaces ¿de qué? Bueno, busquen ese versículo. Estamos en el versículo 10, en el versículo 11. El versículo 11, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto,
O sea, pilas, porque hay una mala doctrina y es cuando dentro de los mandatos de Dios para todos los creyentes, en la iglesia tradicional católica está el matrimonio, está el bautismo, está la confirmación, y entre esas ordenanzas. Mire que la palabra ordenanza significa que es una ¿qué? Una orden. Meten el matrimonio. El matrimonio no es una ordenanza. Es decir, no todo el mundo tiene que casarse, no todo el mundo tiene que casarse. A esas mismas personas que metieron dentro de las ordenanzas del matrimonio obligan a sus líderes espirituales a no casarse. Están haciendo una locura. El matrimonio no es una ordenanza. No es que, ay, me va a dejar el tren y que yo tengo que casarme. Que yo... No, no todo el mundo está diseñado para casarse, ni tiene por qué casarse. Hay personas que se obligan a casarse y no tienen impulsos sexuales. Y la sufridera de la pareja. Y la sufridera de esa persona, aunque es una mujer, inventándose una excusa para los 7 días de la semana. Hoy le duele la cabeza, mañana está muy cansada, pasado mañana, todos los días porque ella no quiere. Y la pareja sí, porque tiene necesidades sexuales. Ten mucho cuidado, no todo el mundo está diseñado para el matrimonio. No todos pueden recibir esa orden de usted se casa con una persona y tiene que vivir con ella, al final si quiere agradar a Dios. No todo el mundo es capaz. Y por eso dice ahí, el Señor le dice, hablando precisamente del matrimonio y de la obligación del varón de conservar a su esposa hasta el final, le dice, bueno, esto no es para todo el mundo, no todos son capaces de recibir, sino aquellos para los que le da. Ahí está ese principio fundamental. Entonces los matrimonios cristianos tienen en Dios una fuerte motivación para trabajar, para superar cualquier crisis. Si ya Dios dijo, caramba, usted se casó y esa es su pareja y usted tiene que estar con ella hasta el final, entonces usted, aunque esté muy peleado, muy bravo con la mujer, o viceversa, usted está muy enojada con ese hombre que le tocó de marido, no lo quiere ni ver, pero como usted sabe que ese es el marido, pues usted tiene que bregar a arreglar el problema, a superar las crisis. En el temor de Dios hay motivación para superar las crisis. Primero los Corintios 7. Ya casi vamos a terminar. Primero los Corintios 7. Primero los Corintios 7, versículos 10 a 12. Leemos todos juntos a la cuenta de 3. Primero los Corintios 7, versos 10 al 11. 1, 2, 3. Pero a los que están entonces el mandato de Dios para el creyente es que trabaje por ese hogar. El mandato de Dios para el creyente es que se esfuerce por trabajar por ese hogar, por esa relación de pareja, porque ante Dios esa relación de pareja es un vínculo de carácter indisoluble. Y eso es fundamental. Y eso nos motiva a procurar amar a la pareja hasta el final. Sin embargo, ya sabiendo todo esto, surge una pregunta natural dentro de las filas de cristianos. Tal vez no capciosa, sino pues bien intencionada. Y la pregunta que surge es, ¿cuáles son las causas válidas para el divorcio de los creyentes? ¿Hay causas válidas para el divorcio de los creyentes? Bíblicamente hablando, ninguna. Ninguna, dice por ahí. Sí, hay bíblicamente, hay causales de divorcio dentro de las filas cristianas. Específicamente hay dos. Sin embargo, el ideal, ¿cuál es? Ya hablamos del ideal. ¿Qué estableció Dios? Que las parejas casadas procuren superar todo tipo de crisis, salgan victoriosas de todo tipo de crisis. Sin embargo, dice Amós capítulo 3, versículo 3, ¿andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? Y la realidad es que no. Dos que no estén de acuerdo no pueden andar juntos. ¿Cuál es la primera salvedad? Mateo 19:9. Lo acabamos de leer. Le dice cualquiera que le dé carta de un salvo por causa de o en causa de fornicación. Ahí hay que estudiar la palabra porneia o porneo, fornicación, que aparece ahí.
Porque la palabra fornicación no se está refiriendo únicamente al adulterio. La palabra fornicación habla de desviaciones sexuales, de todo tipo de índole, bestialismo, lesbianismo, homosexualismo, y de ahí en adelante una serie de prácticas de desviaciones sexuales que existen en este mundo y que yo no sé hasta dónde llegarán las profundidades de la perversión sexual, pero lo hay, lo hay. Entonces, allí cuando habla, dice, salvo en causa de fornicación. En ese caso, entonces, el resto de cosas que le dice y el que se consigue otro, entonces, adulterio y tal cosa, ahí, cuando la causa es fornicación, hay una salvedad. Una salvedad es que esto es una excepción, una excepción. Y eso pues nos deja ver la gravedad de lo que es la fornicación dentro del matrimonio. ¿Por qué sabemos que no está hablando de algo que sucedió antes del matrimonio? Que es una interpretación que hay ahí en ese versículo. Se está refiriendo a las relaciones pasadas, que cuando se casaron ella no era virgen o él no era virgen. No, no se está refiriendo a eso. Porque la pregunta está formulada dentro del marco del matrimonio. Estoy hablando de la fornicación dentro del marco del matrimonio, de las desviaciones sexuales, de mujeres que llegan y encuentran al marido acostándose con otro hombre, por ejemplo, y llegan, ¿qué hago? Yo no soy culpable, no me siento culpable. Entonces uno lo quiere perdonar, vas a procurar hablar con él, no, él no quiere dejar esto. Ahí no hay nada. Esos son los casos de lo que está hablando ahí, casos de ese tipo, de aberraciones sexuales. Es el caso, salvo el caso de fornicación, porque eso dice la Biblia. Entonces lo ideal, no hay ninguna. Sí hay, porque ahí dice salvo en causa de fornicación, entonces no podemos decir que no hay. Ahora, hay otro caso que establece, esa es la primera salvedad, ¿no? Ahora, pilas que esa salvedad no constituye una obligación de divorcio. Que haya una salvedad no quiere decir que haya una obligación de divorcio. No, si mi pareja me falla, lo tengo que dejar. No es eso lo que está diciendo, sino que abre la posibilidad. Pero lo ideal y el consejo divino es procure restaurar a su pareja. Procure restaurar a su pareja. Procure salvar el hogar. Siempre hay que procurar salvar el hogar. El segundo caso se da en 1 Corintios, capítulo 7, versículos 15. Ahí está la segunda salvedad, o la segunda condición de divorcio. Y en ese contexto dice que no haya divorcio, es lo primero que dice. Lo posible no haya divorcio. Pero en 1 Corintios 7, 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces el segundo caso es cuando el cónyuge no conocedor de Dios decide que se va a separar. Y yo no quiero vivir con usted y demás, yo no lo quiero, eche para allá, no sé qué, y no lo quiero. Entonces, no, pero es que esa es mi pareja, es que ese es mi... No, si él no quiere. Entonces se va a volver una esclava. Sí. Ahí, no, venga, y él con la otra ahí, no. Si el impío se quiere separar, sepárese, adiós. Ahí eso es lo que está diciendo. Porque si no, usted va a quedar sujeta a una esclavitud, o el varón lo mismo. Usted va a quedar sujeto a una esclavitud. Y a eso no nos llamó el Señor. Son las dos condiciones de divorcio que aparecen en la Biblia. Que eso no nos gusta, que nos gusta más decir que no hay posibilidad de divorcio. No es que la Biblia dice que las hay. Entonces, ¿para qué vamos a interpretar de otra manera? Lo que dice la Biblia es, sin embargo, hay un principio fundamental, o hay algunos principios fundamentales que quedan claros hoy. Estos dos salvedades que pusimos acá, ¿sí? No constituyen una obligación de divorcio. Constituyen que, ya en el caso del impío, pues sí, porque ese se fue y ¿qué más se puede hacer? Ahí divorcio ya. Pero no constituye que si el otro me falla yo tengo que acabar con el hogar. No. Lo que está diciendo es que se puede dar el divorcio. Y entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar del estudio de hoy? No hemos terminado, vamos a seguir estudiando este tema un par de veces más. Pero vamos a mirar. Primero, pasemos allí. El matrimonio es instituido por Dios para suplir la necesidad de compañía de la criatura humana. Es decir, para eso se hizo el divorcio, incluyendo todas las necesidades sexuales que ahí tienen que ver. Segundo, solo el matrimonio heterosexual cumple con el diseño y el propósito divino. Cualquier otro invento, que me casé con el árbol, que me casé con el carro, que me casé con el pasto, que me casé con el mar, que me casé con el vecino, no, nada. O sea, no. Es un hombre con una
No funciona de otra manera. Ahí está clarito, en la Biblia. El tercero, en el matrimonio cristiano, el cumplimiento de los roles de esposo y esposa es motivado por la obediencia a Dios. Si usted se motiva por otra cosa, va a claudicar, va a fallar. Pero si su motivación es obedecer a Dios, usted va a poder hasta el final con el matrimonio. Siguiente, el divorcio no hace parte de la voluntad de Dios para el matrimonio. Es producto de la dureza del corazón humano. Ese es el matrimonio. Y por último, el cristiano debe trabajar para mantener unido el vínculo matrimonial con su pareja, así su pareja sea creyente o no. Porque también algunos creen que el evangelio les da la excusa de dejar al marido o dejar a la mujer, ¿no? Entonces, no, es que él no es conocedor del evangelio, entonces él no me permite seguir al Señor con libertad y yo quiero obedecer al Señor. Pues si quiero obedecer al Señor, trabaje por su matrimonio porque eso fue lo que Dios. Vale. Entonces, esas son la enseñanza doctrinal del matrimonio basado en los textos bíblicos. Es. ¿Listo, hermanos? Sí. Pues ahí está. Vamos a ponernos de pie, pidiendo al Señor que nos ayude, porque el texto no es pequeñito. Oremos, soberano Señor y Padre Celestial, gracias por tu misericordia, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por el tiempo de estudio de tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, acerca del hogar, acerca del matrimonio y de la importancia que es que sepamos amar y que nos ejercitemos en el amor con nuestra pareja en primer lugar y que trabajemos por tener hogares conforme a tu voluntad, Señor. Sustenta nuestras vidas, ayúdanos, Señor, y guárdanos del pecado y permite, Señor, que los matrimonios de la iglesia sean sólidos, sean firmes y sean agradables a ti. Y pedimos por los jóvenes, Señor, que están buscando una pareja o que quieren, Señor, tener un hogar, para que tú les proveas y les guardes en sabiduría y les ayudes a hacer las cosas de la manera correcta. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Gracias. Gracias.